Continuamos nuestro estudio en la carta a los Efesios y sin duda ha sido un desafío, por lo menos para mí, y espero que también lo esté siendo para usted. Hace un tiempo atrás, cuando estaba en Chile, se me acercó un conocido y me hace esta pregunta. Me dice, nos conocía nosotros como familia, con Maricel llevamos un poquito de casado y sabía de la iglesia, uno de sus familiares venía a la iglesia y siempre nos observaba y decía, ¿qué tienen ustedes? ¿Qué hacen? ¿No? Y un día me hace la pregunta, me dice, ¿ustedes no tienen problemas? Y yo digo, no, tú ves lo de afuera. Sí, tenemos muchos problemas, tenemos los mismos problemas que tienes tú. Me dice, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen cuando tienen conflictos? Porque yo veo que no sé, yo tengo un drama y me ahogo o reacciono mal o arde Troya, como dice el dicho. Dice, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo hacen para tener esa calma? Bueno, comenzamos el capítulo 4 de Efesios y que es la parte práctica de este libro, de esta carta, que dijimos que Pablo la escribe para intentar formar identidad en el corazón de los creyentes y nos dice, ¿no? ¿Se acuerda lo que significa estar sentado en Cristo, ¿no? Y descansando en Él, en su obra suficiente? Pero ahora pasa a lo práctico, pero antes de pasar de lleno a qué hacer, dice, se trata de carácter y no de habilidades. Segundo, dice, no se trata de uniformidad, sino que se trata de unidad del vínculo, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del espíritu. ¿Por qué? Porque esta práctica no se lleva adelante en una isla, sino que en la comunidad de creyentes. Por eso es necesario guardar la unidad que Cristo ya hizo. Vimos que no se trataba de autonomía, de individualismo, sino que de esa interdependencia que da el crecimiento, ¿no? Dijimos, cada uno, según la actividad propia de cada miembro, va recibiendo el crecimiento para ir edificándose en amor, ¿no? Dios da lo que necesitamos para que el cuerpo de Cristo sea edificado y usted colabora o no colabora, yo colaboro o no colaboro para ese crecimiento, edificación, para alcanzar la madurez. Y la semana pasada comenzamos esta idea, vimos la primera parte, que no se trata tanto de conducta, sino de una nueva naturaleza, porque allí está la clave y vivir en esta nueva identidad en la comunidad de creyentes. Dijimos allí en Efesios capítulo 17, en adelante yo lo voy a volver a leer, dice ahí, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos un momento más. Señor, queremos encomendarnos a ti para que tu Espíritu Santo ocupe esta palabra para amonestarnos en esta mañana, animarnos, consolarnos, desafiarnos, Señor, a la verdad. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como contaba al principio, la respuesta a esta pregunta que me hacía esta persona, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo
¿Cómo lidian ustedes con los conflictos? Bueno, aquí está la respuesta, o aquí hay una de las tantas respuestas que tenemos en las Escrituras. Porque si vemos lo que nos dice del verso 25 en adelante, que es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy, nos dice, puede ser quizás un manual, ¿no? O como diría alguien, las reglas. Una vez escuché un estudio, creo que lo mencioné en el retiro de matrimonio que tuvimos, un manual de instrucciones para resolver conflictos, ¿no? O un manual de cómo, ve que en el box es una pelea, ¿no? Entre dos personas, pero en el box hay reglas, ¿no? No se puede golpear bajo la cintura, no se pueden hay reglas para los conflictos. Y resulta que nosotros muchas veces no sabemos o terminamos pecando, terminamos mal, terminamos hiriendo a otras personas, terminamos dañándonos a nosotros mismos y por último terminamos ofendiendo a Dios porque no consideramos cómo abordar los conflictos en nuestra vida, que vienen sin duda, ¿no? El conflicto no sale por generación espontánea, el conflicto viene cuando hay pecado en mi corazón, hay pecado en otra persona, ya sea mi esposo, mi hija, mi hijo, mi jefe. Esto sin duda está circunscrito a la comunidad corporativa de la iglesia, ¿no? En el cuerpo de Cristo. Cómo vivir con otros creyentes, pero sin duda lo podemos aplicar a otras áreas de nuestra vida. Y nos da una instrucción. Dijimos la semana pasada que cómo era la manera de vivir en otro tiempo en la cual no debemos andar, sino que despojarnos de estos, renovar nuestra mente y vestirnos de este nuevo hombre, esta nueva naturaleza, ¿no? Ahora uno diría, bueno, pero dime algo práctico. Bueno, Pablo acá dice bastantes cosas prácticas en cuanto a esto. Fíjese cómo comienza el verso 25. Por lo cual, ¿no? Tomando en consideración todo lo que ya nos ha dicho de despojarnos del viejo hombre, vestidos de este nuevo hombre creado según Dios. Fíjese estos conceptos: justicia y santidad de la verdad. Entonces dice, desechando estos participios. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos de esta manera. Y lo primero que nos dice allí es que tenemos que desechar, que hay cosas que tienen que ser eliminadas de nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa si nosotros empezamos a sacar cosas de nuestra vida? ¿No? Cuando usted tiene que ordenar quizás algún lugar de su casa y comienza a decir, esto lo vamos a eliminar, esto lo vamos a eliminar, o cuando le dan una dieta y dice, bueno, usted tiene que eliminar esto, tiene que eliminar esto, y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué, cómo? ¿Verdad? Bueno, lo interesante de lo que propone Pablo aquí es que no se trata simplemente de eliminar. No se trata simplemente de no, y abusar y caer quizás en un legalismo, en que yo no hago esto, sino que como tomando el concepto que ya mencionó, tenemos que despojarnos del viejo hombre, pero ¿qué hay que hacer? Renovar nuestra mente y vestirnos de nuevo hombre. Y es interesante cómo Pablo no solamente dice que hay que desechar, sino que también hay que adoptar, ¿no? Hay que eliminar ciertos vicios y hay que adoptar ciertas virtudes. Y aún más, en cada una de ellas, por lo menos en la mayoría de estas cosas, él va a hablar de esto, ¿no? No es una enumeración de simplemente instrucciones, ¿no? No es una lista, como hemos mencionado, no es una lista para hacer un ticket después y decir yo cumplí con esto, sino que la mayor parte de estos mandamientos pues están en imperativo, se presentan como contrastes de ideas negativas y positivas, y en la mayoría de casos también se ofrece una motivación teológica, una razón de por qué hacer esto, por qué despojarnos de esto y de por qué adoptar ciertas cosas, ¿no? Y que ha de ser la razón para esta observancia. Y quiero que me acompañe porque lo primero que nos dice aquí, si queremos aplicarlo al final, quizás como un manual para resolver conflictos, presta atención, o si lo vamos a ver también a nuestra vida como cómo vivir mi nueva identidad. Bueno, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es la primera cosa que tenemos que eliminar que nos dice Pablo aquí? Desechando la mentira. Y uno diría, no, pero yo no miento. O alguno diría, yo no soy mentiroso. Yo a veces me corrijo con mis hijos porque cuando los corrijo
están mintiendo, no es que sean mentirosos, no es parte de su carácter, ¿no? Lo interesante es que por lo primero que parte Pablo es que si hay algo que se ha de eliminar de nuestra vida es la mentira. Y reemplazar estas cosas comienza a hablar, a desafiarnos por lo que sale de ¿dónde? De nuestra boca. Porque así como dice Proverbios, la palabra está tanto en la vida como en la muerte. Y de la abundancia del corazón, dice Jesucristo luego, habla nuestra boca. Y si bien quizá nos podemos identificar o no nos podríamos identificar con la mentira, tenemos que reconocer que muchas veces en nuestra vida luchamos con la mentira. O una mentirita piadosa, ¿no? O mentir, hay muchas formas de mentir, ¿no? De engañar. Pero las palabras afectan mucho a todo el cuerpo. Hablando del cuerpo de la iglesia, ¿no? Imagínense, hablamos la semana pasada que la manera de andar de los gentiles es entregados, ¿no? Como decía allí, a la impureza, que perdieron toda sensibilidad. ¿Qué pasa si el cerebro, la cabeza o mi ojo, ¿no? Ve que hay un fierro allí y le dice que lo tome, pero resulta que el fierro está caliente? ¿Qué va a pasar? La mano se va a quemar. Si un miembro le mente a otro miembro, que puede ser, ¿no? Puede haber alguna enfermedad del sistema nervioso donde el cerebro le miente al cuerpo, y eso solamente causa daño. Así también en el cuerpo de Cristo, cuando un miembro miente a otro cuerpo, a otro miembro del cuerpo, eso lo único que ocasiona es daño al cuerpo. Y como nosotros estamos unidos en el mismo cuerpo, las palabras falsas sin duda van a lastimar a todo el cuerpo. Por eso es que la falsedad lo que hace es sofocar la unidad, daña la unidad. Por eso Pablo comienza por aquí, porque lo que fortalece la unidad, ¿qué es? ¿Qué es lo contrario? ¿Qué es el contraste a la mentira? La verdad. Y lo dice ahí, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Y fíjese cuál es la razón teológica, porque somos miembros los unos de los otros. Hace alusión a que somos miembros. Decimos, no soy miembro del cuerpo, no, somos miembros los unos de los otros. Usted es parte, o de alguna manera podríamos decir, le pertenece a otro que está aquí. Porque somos parte del mismo cuerpo. Y lo que yo hago o deje de hacer, porque fíjense que Pablo no dice, desechen la mentira. Simplemente dice, desechando la mentira, hablad verdad. Y esto toca a algo, a un principio que debemos aplicar siempre para que, como diría alguien, tener una pelea de guantes blancos, ¿no? Donde el conflicto sea bajo las reglas de las Escrituras. La honestidad es un principio clave para la resolución de nuestro conflicto. No podemos ir con engaños o sacar a otro verdad con mentira y decir, no, pero es que pasa que era para un buen propósito. Nunca la mentira va a traer algo beneficioso al cuerpo, nunca. Si vamos a las Escrituras, Juan capítulo 8 nos dice, ¿quién es el padre de mentira? Los judíos decían, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Y Jesucristo en ese contexto le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él es el padre de mentira. Pero nosotros somos hijos del Señor. Y Pablo ya ha enfatizado la verdad aquí en este capítulo, ¿no? Sino que siguiendo la verdad en amor, verso 15 del capítulo 4, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. En el verso 21, si en verdad habéis oído, ¿no? Si en verdad le habéis oído a Cristo, o sea, si realmente esto es cierto, y ahora en el 24, antes de comenzar esto, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Por qué
Porque ¿quién es la verdad? Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad. Y nosotros, dice Pablo, estamos en Cristo, por lo tanto estamos en la verdad. Por lo tanto, lo consecuente es que nuestro hablar sea conforme a la verdad y no a la mentira. Aprendemos de las Escrituras que Dios odia la mentira, ¿no? Mire, vaya conmigo, uno de los tantos proverbios que tenemos, Proverbios capítulo 6. Proverbios 6, versos 16 y 17. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. La lengua mentirosa. Sin duda, el Señor aborrece cuando de nuestra boca sale mentira. Y se me escapó. Nunca es así. Sabemos que, como dijimos, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Entonces, lo primero que vemos aquí de forma negativa y positiva es que debemos dejar la mentira y hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de un mismo cuerpo. ¿Estamos siendo honestos con nuestro cónyuge, con nuestros hermanos? La honestidad es un valor que consideramos necesario, primordial en nuestra vida. No podemos ir, ¿no?, con mentiras, pues sabemos que un día, ¿no?, en Hebreos 4:12, cuando nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta, dice allí, hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el verso 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No vale la pena. Para muchas personas, vemos en el mundo en el que vivimos, una mentira tiene cierto valor, pero el principio del Evangelio nos dice que no, estamos cimentados en la verdad. Por lo tanto, ¿de qué manera práctica, ¿no? ¿De qué manera práctica vamos a vivir en esta nueva identidad en la comunidad de creyentes? La honestidad tiene que ser algo esencial, primordial, y por donde hemos de partir. Ser honestos. Y a veces la honestidad duele. Nos duele. ¿Y por qué nos duele? Porque daña nuestro orgullo, ¿no? Por eso nos duele. No nos duele a nuestra bondad, nos duele el orgullo. Pero por eso el Señor inspira a Pablo aquí a comenzar por esto, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Lo segundo vicio que tenemos que eliminar y la virtud que hemos de adoptar, dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. Y acá lo que hemos de reemplazar, sin duda, es la ira. Aquí podemos hablar, hay quienes hablan de que hay una ira justa y hay una ira injusta. Lo cierto es que Santiago nos dice que la ira del hombre nunca obra la justicia de Dios. Ahora, no significa que no hemos de enojarnos, porque el enojo, de alguna manera, la ira también es un mecanismo para nuestra propia defensa, ¿no? Cuando nos están haciendo daño, ¿cómo respondemos? Sí, nos enojamos. Ahora, si hay algo aquí que está diciendo Pablo, ¿no? Lo primero, ¿no?, de alguna manera, en el versículo 31, al final, cuando nos dice, habla también, quite de vosotros toda amargura, enojo, ira. Bueno, dice airao, pero después nos dice quítense la ira. Bueno, ¿qué está contradiciéndose Pablo? No, sino que de alguna manera nos está aclarando que
si hemos de enojarnos, ¿cómo tenemos que lidiar con el enojo? No sabemos lidiar con el enojo, porque estamos en una naturaleza luchando también en nuestra vida pecaminosa. Vemos que muchas veces utilizamos el ejemplo de Cristo cuando volcó las mesas en el templo, ¿se acuerdan? Jesús se airó y no pecó en ninguna cosa que él hizo. Ahora, él era santo, sin pecado. Él no se enojó porque le pareció mal nomás o hirió su comodidad, sino que él lo hizo por el celo de la casa de Dios, ¿no? O sea, si hay algún enojo que hemos de tener, siempre ha de ser por el celo hacia lo santo de Dios, no hacia mi opinión, mi posición o lo que yo estime que es mejor. No, eso es egoísmo. Pero tenemos que tener cuidado porque la ira descontrolada, ¿no?, debe ser reemplazada por una ira controlada. Ahí dice, airaos, pero no pequéis. Entonces aquí por lo menos hay tres cosas, ¿no?, que Pablo nos recuerda, y la primera es no pecar. Lo primero que nos dice en cuanto a la ira es que tenemos que evitar pecar, ¿no? Pecar. Por lo tanto, Pablo no nos está dando permiso para dar un ataque y buscar venganza y deshonrar el nombre de Dios en público, ¿no? Sino que nos dice, airaos, pero no pequéis. No se dejen controlar por la ira. Segundo, nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Algunos de nosotros teníamos que irnos al Polo Norte, ahí donde hay 3 o 4 meses de sol, ¿no? Porque nos queda el enojo por mucho tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? No permitas que el tiempo, ¿no? Porque ¿qué es lo que hace? ¿El tiempo cura las cosas? No, normalmente el tiempo empeora la mayoría de las cosas. Especialmente cuando se trata de vicios o pecados en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que respetar, ¿no?, conservar el control, ¿no?, airaos pero no pequéis, pero respetar también el tiempo, de no dejar pasar mucho tiempo. Como decía alguien, no te vayas a la cama con un conflicto no resuelto, porque ahí te va a estar esperando el diablo allí. Porque termina diciendo ni deis, y creo que esto está en relación con no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice ni deis lugar al diablo. ¿Y sabe cuánto espacio necesita el diablo? Ayer empezó a hacer un poquito de frío, ¿verdad? Y si había alguna ventana que no tiene un poquito de sello ahí en sus espacios, ¿qué pasó? Empezó a pasar frío, ¿no? Así un poquito de espacio necesita Satanás para hacer daño en nuestra vida. Entonces Pablo nos dice, no pequéis, no se dejen gobernar por la ira y dejen que esto afecte en sus relaciones, así que atájenlo a tiempo. ¿Se acuerda que dice Isaías capítulo 1? Ven luego y estemos. Ven luego, arregla tus cuentas pronto, primero con Dios y luego con quien tengas que arreglar. No deje que pase el tiempo, ni le demos lugar a Satanás. ¿Cómo manejamos la ira? ¿Nos enojamos? Bueno, mis hermanos mayores, me pusieron el sobrenombre de Elmer Gruñón, personaje de Looney Tunes, ¿no? Ese cazador bien enojón. Era rabioso, todavía lo soy un poco. Pero el Señor me ayuda con la ira, con el enojo, con el empacarme, como dice aquí. ¿Cómo lidiamos con el enojo, con la ira? El esposo o la esposa tiene que salir del cuarto por un buen rato, y no estamos diciendo que no nos enojemos, tenemos que tener cuidado de que esto no sea un vicio que controle nuestra vida, sino que al contrario, esto debe ser controlado por el Señor. No dejar lugar a Satanás para esto, pues ahí lo único que va a haber, Satanás vino ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Relaciones, matrimonio, familia, iglesias, corazones, mentes. Entonces, cuidado. Tercero, verso 28. El que hurtaba, en realidad, en el original,
es el que hurta. Esto está pasando, ¿no? Dice, ya no lo haga más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga, y este es el motivo, que compartir con el que padece necesidad. Algunos historiadores dicen que robar era típico en el primer siglo en Asia Menor. Y Pablo le dice a la iglesia que se libere de estas normas sociales que eran aprobadas quizás porque estaban pasando necesidad, estaban bajo un imperio ajeno, por lo tanto habían justificaciones para robar. Y ahora los cristianos estaban perseguidos, estaban en necesidad, entonces, bueno, vamos a hacerlo, total, es lo que nos queda para hacer. ¿Podría ser? La necesidad tiene cara de hereje, dice el dicho, ¿no? Y tiene razón. Entonces, por más que las circunstancias te puedan empujar, esto está dentro de uno de los mandamientos. El 8º mandamiento dice no. ¿Qué dice? No hurtarás, no robarás. Entonces, no es algo pequeño. Es importante. Y Pablo les recuerda a los creyentes la necesidad de liberarse de, aunque esté aprobado por la sociedad, no lo hagas. Ahora, hay muchas formas de robar. Podemos robar tiempo, podemos robar en nuestros impuestos, no declarando lo que es verdadero. Hay muchas formas en que podemos robar. No cobrando lo que corresponde, cobrando más de lo que para abusar. No dar lo que corresponde a aquel que hace un trabajo y le estamos robando su sueldo y su salario. Hay muchas formas en cómo podemos robar. Pero lo interesante que dice es que, como dijimos, hay cosas a eliminar, pero hay cosas que debemos adoptar. Y aquí dice la necesidad de un trabajo honesto. Dice allí, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Por qué? Porque puede haber algún trabajo que quizás no sea bueno y probablemente. El trabajo dignifica, amén. Ahora, hay trabajos que no dignifican a la labor. Por eso nos dice, haga con sus manos lo que es bueno, no solamente de hacer un buen trabajo, como decía una escritora creyente. ¿Cuál es un trabajo cristiano? ¿No? En un debate decía, un trabajo cristiano es un trabajo bien hecho, sea lo que sea. Sea por arreglar algo o construir un edificio, un trabajo cristiano, hacer un trabajo bien hecho, con excelencia, porque todo lo que hacemos, el creyente lo hace ¿para qué? Para la gloria del Señor. Todo lo que hacemos, de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor. Y nuestro trabajo tiene que ser un trabajo bien hecho en cualquier área que estamos. Ahora, hacer lo que es bueno. Uno de los primeros trabajos que tuve, en realidad, antes de casarme, conseguí un trabajo en una empresa de cobranza. Entré, gracias a Dios proveyó ese trabajo, pero con el pasar del tiempo me di cuenta de que en esa empresa abusaban de la gente, cobrándole lo que no correspondía. Y yo empecé a preguntar, bueno, Señor, ¿qué hago acá? ¿O cómo lidio? Me decía, no, tú tienes que, dile que le van a venir a embargar la casa. Digo, no, pero si eso no dice aquí que va a pasar. No, esto no es una cobranza judicial. No, pues dile, así la gente va a venir a pagar. No. Entonces esto también habla de la ética de nuestro trabajo, ¿no? Bueno, seguí unos meses allí y hice lo que tenía que hacer, ¿no? Le dije a la gente la verdad, es que no, mire, no le van a quitar la casa, pague lo que usted quiera. Y al final me fue mejor así que mis compañeros diciendo mentira. Pero obviamente era un trabajo abusivo. El Señor me terminó dando otro trabajo después en el banco. Pero nuestro trabajo tiene que ser algo que contribuya al mundo donde estamos a nuestro alrededor, ¿no? Hacer lo que es bueno. Y fíjese cuál es la motivación de esto. Porque el mundo dice, yo trabajo, ¿para qué? Mire, en un libro que se llama El propósito de la prosperidad de Piper dice que en realidad hay 3 opciones con respecto al trabajo. Bueno, tomando este pasaje, dice, yo puedo robar para obtener,
O puedo trabajar para obtenerlo para mí, o puedo trabajar para obtener, para dar. Porque eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Trabaje, dice allí, en lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Acaparar nunca es un propósito dentro del corazón de Dios. Ni siquiera Él lo hace. ¿O acaso el Señor se ha cortado la mano del Señor, dice Isaías? No. Las manos del Señor siempre están abiertas, ¿para qué? Para dar. Entonces que nuestras manos nunca se acorten para dar conforme a lo que el Señor nos ha dado. Yo lo he compartido aquí. Cuando comencé en este trabajo de cobranza me pagaban el sueldo mínimo. En ese entonces allá creo que eran como $300, no era mucho más. Y yo decía, bueno, voy a apartar mi ofrenda y mi diezmo, y veía que no era mucho. El Señor, por su gracia, me proveyó de otro trabajo al poco tiempo en un banco donde era vendedor, y según las comisiones me daban, podía ganar mucho dinero. Y me vi en la disyuntiva un día al ver mi salario y apartar para Dios, y ver que ahora lo que yo podía apartar era más que el sueldo mínimo. Y dije, no, esto es mucho. Decía, no, esto es poco, porque ahora Dios me ha provisto más. Y uno dé conforme a lo que el Señor nos ha prosperado. No seamos mezquinos con Dios, porque cuando damos no damos a nadie, damos a Dios. Entonces, tenemos que eliminarnos de la mentira y adoptar la verdad, eliminar la ira descontrolada y dejar que Dios controle, ¿no?, nuestra ira de alguna manera, o como algunos llaman la ira santa, pero no dar lugar al diablo. No debemos robar, sino que trabajar en lo que es bueno para dar a aquellos que lo necesitan, no para acumular. El mal de Diógenes nunca es un principio que se ha de aplicar a un creyente, ¿no?, a esos que acumulan, sino que si vamos a usar aquello que Dios nos da, sea para bendecir siempre. Fíjese, el cuarto vicio aquí que menciona Pablo dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y de esto lo que más me gusta es la motivación para hacerlo. Porque nos dice aquí, ¿no?, es claro, la palabra corrompida, la palabra asquerosa es la idea, ¿no? La idea es de podrido, de putrefacto, ¿no? Entonces nos dice que las palabras podridas no estén en nuestra boca. Ya lo mencionamos, Mateo nos dice que de la abundancia del corazón, ¿no?, habla la boca. Entonces no es que nuestra boca está podrida, sino que nuestro corazón. Entonces la charla corrupta nunca nos va a nutrir, nos enferma. ¿Qué pasa si usted se come un fruto o una comida podrida? Lo más probable es que le caiga mal a su cuerpo. De la misma manera, si de nuestra boca sale algo corrupto, no va a edificar a nadie, ¿no? La charla corrupta viene de un corazón que está corrompido. Agustín, dice un historiador, que colgó un letrero en la pared de su comedor que decía: quien habla mal de un hombre o mujer ausente no es bienvenido en esta mesa. Porque no es simplemente hablar palabras corrompidas, sino que salgan, o como diríamos, malas palabras, ¿no?, que ya lo va a mencionar después en un momento. La maledicencia, el maldecir, ¿no?, ocupar palabras obscenas, ¿no?, o palabras con doble sentido. Ya en capítulo 5 lo va a mencionar esto, cuando dice truhanerías, es ese doble sentido. Pero aquí dice que nuestras palabras sean para dar gracia. Mire, yo me he tenido que parar de reuniones, aún entre creyentes, me he tenido que parar de reuniones e irme porque estaba pasando esto que decía Agustín. Hay alguien ausente y se comienza a hablar mal de él. Y bueno,
yo prefiero ir. Pero no solamente tener esa actitud, sino que cuando nosotros también. Quizás no decimos esto, pero participamos. Tener cuidado. La charla corrupta nunca edifica, sino que tiene que ser reemplazada por, dice, la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que nos edifiquemos con nuestro hablar. Cuando terminamos la reunión, cuando nos juntamos en otro lugar, cuando nos encontramos, nuestras charlas edifican. ¿Tus palabras dan gracia a los que escuchan? ¿O la gente se quiere ir cuando te pones a hablar? Mis palabras tienen que dar gracia a aquellos que nos escuchan. La vida cristiana implica el estímulo constante de los demás. Y si mi disposición es cínica, es crítica y no hay calidez, no hay aliento, sin duda esto no va a ayudar ni a mi familia ni a mi iglesia. El verso 30 nos recuerda, fíjese qué dice el verso 30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Nos recuerda que está sucediendo, que está sucediendo más de lo que parece en las relaciones en la iglesia. Las relaciones implican una guerra espiritual, lo vamos a ver en capítulo 6. Y debemos aprender a caminar por el Espíritu y rendirnos a Él en nuestra conversación, en nuestras actitudes, manteniendo un entusiasmo por ser solícitos en guardar, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y una de las formas en que debemos aprender a hacer esto es que nuestra conversación edifique. Podemos hablar de muchas cosas, aún incluso de cosas triviales, pero ¿cuál es la actitud que yo tengo? ¿Edifica? ¿Mi charla desde lo trivial hasta lo profundo edifica al otro? ¿Es de gracia para otro? Cuidado, pues podemos estar cayendo en no vestirnos de esta nueva identidad en la comunidad de creyentes y estar teniendo charlas que no edifican, cuando el Señor nos está llamando, por medio de Pablo aquí, aquella que sea para la necesaria edificación a fin de dar gracia a aquellos que escuchan. ¿Qué agrado hay cuando uno llega a un lugar y la charla es agradable? ¿Sí o no? Uno se queda. Pero cuando la charla es destructiva, y a veces nos quedamos por, como dicen aquí, por la chusma, para chusmear. No, es que, a ver, quiero saber qué es lo que están diciendo, ¿no? Cuidado. Aquí, lo negativo de esta parte es de que agraviamos al Espíritu Santo de Dios cuando estamos, porque esto está asociado a lo anterior, ese "y" está asociado a que nuestras palabras corrompidas contristan al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados. No entristezcáis al Espíritu, dice Pablo en otro pasaje. Cuando el Espíritu Santo de Dios, ¿dónde mora? ¿En nuestro? De alguna manera. Tomemos la gráfica. Y si nuestras palabras corrompidas salen ¿de dónde? De un corazón corrompido. Entonces estamos haciendo habitar al Espíritu Santo allí con todo nuestro pecado. El Espíritu Santo es una persona. Si yo lo invito a mi casa, y tome asiento en mi living, y ahí acabo de yo dar vuelta a las bolsas de basura y tirarlas ahí, ¿se sentiría usted agregado ahí? Bueno, eso es lo que está, de alguna manera lo ejemplificamos. No contristéis al Espíritu Santo de Dios. Ahora fíjese cómo termine, porque los últimos versículos de alguna manera vienen a ser, o más bien el último, quizás algo que traza todo esto, ¿no? Pero verso 31, ¿no? Porque esto sirve de motivación para todos los mandamientos. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó
a vosotros en Cristo. Esa última parte, perdonándoos a otros como Dios os perdonó a vosotros en Cristo, que cierra esta parte, yo creo que debe ser la motivación para todas las otras cosas que vimos anteriormente. Y tiene que estar grabado en nuestro corazón y en nuestra mente. Porque cuando comenzamos a lidiar con las mentiras, con la ira, con el quitar algo que no nos pertenece, con nuestras palabras, recordar que hay alguien que nos perdonó de esa pasada manera de vivir. Y ahora nos ha capacitado para que podamos despojarnos de ese viejo hombre, renovar el espíritu de nuestra mente y vestirnos de esta nueva identidad creada en Dios, en Cristo, conforme a como dice ahí, en la justicia y santidad de la verdad. Estamos viviendo conforme a esta nueva identidad. Mire lo último que nos dice de cosas a eliminar y virtudes a cultivar. Porque la mentira, la ira, el robo, las palabras sucias y todos estos vicios, lo único que hacen es generar un corazón amargado que conduce a conductas abusivas. Eso es lo que tenemos aquí. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Y creo, esto es personal, creo que viendo los conceptos que están mencionados ahí en el original, esto es algo progresivo. Cuando dejamos que el viejo hombre gane ahí en nuestro corazón y que estos vicios ganen en nuestra vida, eso va generando amargura en nuestro corazón. Y eso obviamente hace que ahora estemos irascibles y nos enojamos por todo y reventamos de ira y comenzamos a gritar, a maldecir y a hacer mal a otros. Conducta abusiva. Como dijimos, debemos mantener la honestidad, conservar el control, respetar el tiempo, enfocarse en la solución, como decía el que robaba ya no lo haga, haga lo bueno, cuidar nuestras palabras, permitir el control del Espíritu Santo, pero sobre todo cortar las consecuencias de nuestro pecado. Porque cuando dejamos que el pecado anide en nuestra vida, cuando no hay confesión, ¿se acuerda que decía David? Mientras callé, se envejecieron mis huesos y había amargura y angustia, y eso lo único que lleva, si no se trata a tiempo, es a lo que nos dice aquí. Y tenemos que tener cuidado de tener un corazón amargado. Deberíamos ser personas conocidas por la bondad, ¿no? Y el perdón basados en la profundidad de la bondad y el perdón de Dios que nos ha mostrado en Cristo. La bondad de Dios nos llevó al arrepentimiento y Pablo nos dice que es por medio de Cristo, ¿no? De nuestro Salvador, su amor hacia la humanidad, el que nos salvó. Cuidado con el resentimiento, con los estallidos de ira, con los gritos. Es que yo soy así, es mi carácter. Esto viene por esto. Acá Pablo nos está diciendo que el resultado de no despojarnos del viejo hombre es de vivir una vida en amargura. Y la amargura lo único que trae como consecuencia es pecado, daño a otros, y como vimos anteriormente, porque somos miembros los unos de los otros, por lo tanto nos vamos a dañar unos a otros. Y al contrario de la amargura, cultivar un corazón misericordioso que siempre nos va a conducir ¿a dónde? ¿Cómo termina esto? Perdonando unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque alguien un día le va a mentir. O le ha mentido. Porque alguien un día le va a robar y le va a quitar algo. Porque alguien un día se va a enojar con usted. Porque alguien un día va a decir palabras sucias. Y debemos tener la actitud misericordiosa de perdonar, como Cristo nos perdonó a nosotros. Claramente esto no habla de permitir el daño ni el abuso. Esto no está en la Escritura. Pero siempre el Señor, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No paguéis a nadie mal
por mal, sino vencer lo malo con lo bueno. De esta manera amontonarás, termina ese pasaje diciendo, ascuas sobre su cabeza. Las brasas ahora están no en mis manos, en alguien más. Y eso siempre lo da el perdón. ¿Está cultivando usted un corazón misericordioso que conduce al perdón? ¿Estamos apreciando el perdón de Jesucristo en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con el pecado propio y el ajeno? ¿Cómo estamos viviendo esta nueva identidad en Cristo? Ya entramos derechamente en lo práctico. ¿Estamos despojándonos de estos vicios? Quizás sí, pero la pregunta es, ¿nos estamos vistiendo? ¿Estamos adoptando estas virtudes, como decía allí, de la verdad, de no dar lugar al diablo, de trabajar en lo que es bueno para proveer a los demás, de que nuestra conversación sea para dar gracia a los demás? ¿Estamos cultivando un corazón misericordioso que conduce al perdón? Que el Señor nos ayude a examinarnos hoy, y que nos vayamos de aquí desafiados en lo que el Señor nos está mostrando, en lo práctico que debemos hacer. Que no caigamos en el legalismo, en el moralismo de hacer lo bueno simplemente o evitar lo malo, sino que prestemos atención a las motivaciones. Somos parte del mismo cuerpo. No tenemos que dar lugar al diablo. Que el Señor nos dice allí que podamos ser y dar gracia a los demás, no solamente de nuestro trabajo, de proveer para los necesitados, sino que aún de aquellas cosas inmateriales que el Señor nos provee, poder dar gracia a los demás. Pero si hay una gracia principal, es el perdón. El perdón es lo que abre el camino para una vida edificante y en unidad. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Padre Celestial, te alabamos y te agradecemos por este tiempo. Señor, gracias porque en tu palabra tú nos desafías a mirar nuestro corazón, a ver no solamente lo malo, sino ver también lo bueno en lo que hemos de adoptar en nuestra vida. Señor, que la motivación no sea el orgullo, ni la culpa, ni el egoísmo en nuestra vida, ni el miedo, sino que la motivación sea el amor mostrado en Cristo que nos ha perdonado. Como dice allí, así como Cristo nos perdonó, también nosotros perdonemos a otros. Podamos ser misericordiosos, amables, bondadosos, porque, Señor, tú lo has sido con nosotros. Y en la comunidad en la cual pertenecemos, tenemos que imitar a Cristo. Y que podamos hacerlo así. Y lo podemos hacer quitando de nosotros aquellas cosas que simplemente nos llevan a la amargura y poder dejar que tú puedas gobernar, Señor. Que tu Espíritu Santo no esté entristecido allí en nuestro corazón, sino que, Señor, pueda tener la libertad y el control de gobernar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestras motivaciones. Guárdanos al volver al hogar, que tu palabra nos siga desafiando, Señor, en estos días. Te lo rogamos en nombre de Jesús. Amén. Señor le bendiga.